bueno, voy a aclarar bien los plazos para este, este taller, porque pues hay una particularidad. Aunque se supone que este taller es para 2 semanas, de hecho pues vamos a dedicarle 3 más hacia, pues bueno, convenientemente nos ayuda mucho, puesto que este taller tiene una parte experimental que pues de pronto puede ser nuevo para algunos y en el manejo de equipos pueden demorarse más tiempo. Sin embargo, pues bueno, voy a presentar pantalla y les voy a comentar, bueno, cómo serían las fechas y cuál es la situación que pues hay que considerar porque se alarga un poco el desarrollo de este taller. Bueno, entonces hoy pues 14 tenemos nuestra primera sesión. ¿Sí es compartido? Sí. Nuestra primera sesión de esta clase, pero la próxima semana no vamos a tener esta sesión porque justamente el martes tengo una operación leve, pues aunque pues la tenía agendada desde hace mucho tiempo, así como todas las operaciones de la clase hace mucho tiempo. Entonces pues eh, se llegó el día y pues el 20 dicha operación, más o menos la recuperación dura como algo más de una semana. Entonces, pues bueno, el 21 no podría estar acá con ustedes. ¿Listo? La idea es que ustedes pues vayan trabajando en el taller, en la parte sobre todo teórica, la parte de simulaciones, en esto, y vean también las clases que se hacen el 19, ¿sí? Como esas sí tendrán una segunda sesión inmediata a la primera, para resolver algunas dudas de las simulaciones. Y en el transcurso de esa semana, pues desde del 21 al 28, puedan hacer la parte experimental, ¿vale? Y ya ese 28 tendríamos la segunda sesión dedicada a lo que sería resolver todas las dudas que ustedes tengan. Y pues, bueno, no, resolver las dudas en cuanto a la parte de simulaciones, las dudas que todavía pueden tener, y también las dudas en cuanto a la parte experimental. Pueden que se generen algunas dudas y pues para eso también estaré listo para responderles, ¿vale? Entonces, ese sería el cronograma. Hoy tendremos la primera sesión, la próxima semana no hay clase, voy a mandar igual un correo recordando. Y la segunda sesión sería el 28, lo que nos dejaría que el 2 de mayo sería la entrega del taller. ¿Listo? El 2 de mayo, que es el viernes siguiente a la segunda sesión, ¿vale? Como les digo. El domingo. Es exacto, perdón, el domingo, no el viernes, sí, tiene toda la razón. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, para que yo sé que la mayoría de ustedes tienen compañeros de otros grupos, entonces aprovechar mucho que se va a hacer una sesión esta siguiente semana, el 19, para algunas dudas que ustedes tengan. Y en ese transcurso en el que yo no podría estar del 20 al 27, pues para que terminen de formular sus dudas el 20 y el 28, pues vengamos acá y resolvamos lo último que ustedes necesiten para la entrega del proyecto, del taller número 3. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de este cronograma? De pronto no quedó bien entendido. ¿No? No está claro. Igualmente tenemos la opción de entrar a las otras sesiones dado el caso, ¿cierto? Siempre, siempre, sí señor, tal cual.
como les digo, si ustedes tienen compañeros en alguno de los grupos del lunes, o si quieren asistir, no hay ningún problema, pueden hacerlo. El 19, esos grupos van a tener clase, ¿sí? Es en el transcurso del 20 al 27 en el que no voy a poder hacer clase, pues la operación es de una úlcera, entonces pues tengo que guardar reposo, no puedo estar, como les decía a los muchachos, no puedo estar aquí todo un día sentado, porque pues el reposo se tiene que hacer de manera pues horizontal, pues, ¿vale? Entonces, esa sería la idea. Igual seguiríamos manejando los canales del foro, los canales de comunicación que se han dado, como el foro, ese tipo de cosas, podría responderlas sin ningún problema, para que tengan en cuenta, ¿listo? Listo, profe. Vale. Bueno, en cuanto a la parte experimental, estoy haciendo un video de como un unboxing de lo que se nos entregó a todos por parte del laboratorio, y también como una especie de medio manual si alguno todavía tiene unas dudas del manejo de los equipos, ¿sí? Ese manual pues también la idea es que muestre qué condiciones de seguridad se deben tener para las pruebas, para los montajes, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes revisen esa información. Ese sí va a ser un video tal cual, no va a ser una clase, sino un video. Mi idea es montarlo hoy o mañana. Y también, junto con este video, mostrar un video de un ejemplo de cómo se tiene que realizar la parte experimental. La parte experimental, de una vez les digo, yo la califico a través de que ustedes hagan un video mostrando el montaje, ¿sí? Este montaje, pues les voy a mandar el video para que ustedes miren, pues, se vea cómo se explica, cómo se debe explicar, cómo deben ustedes decir, bueno, pues miren, aquí están las conexiones, tenemos la salida tal y tenemos estas mediciones. ¿Sí? Cómo pues se debe hacer de manera correcta, pues para que yo decir, ah, listo, perfecto, si hicieron el circuito, no hay ningún problema, listo, esto es válido, ¿vale? Entonces, quedan pendientes esos dos videos. Uno, el unboxing tutorial, un tutorial de uso y seguridad, ese primer video. Y el otro video que sería como un ejemplo de un compañero de la vez pasada acerca de cómo se realizan los videos mostrando el funcionamiento de los circuitos para hacer válida la parte experimental. ¿Listo? Bueno, entonces, a partir de esos videos, bueno, ahora otra vez la guía. ¿Cómo va a ser la calificación de esta parte experimental? Bueno, realmente esta parte experimental más que se va a calificar, va a ser una parte que como un requerimiento para la calificación de la parte simulada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí ahorita presento bien la guía, pero pues en este momento nos interesa esta última parte. Aquí incluimos una sección de montaje experimental y esta se divide en dos secciones. Uno de trabajo experimental con el diodo Zener y otra con el trabajo experimental del amplificador operacional. Entonces, la idea es que cuando se haga el montaje de la figura 2 y se evidencie su funcionamiento, este se va a grabar en un video, el cual ustedes me van a mostrar, y
que si ustedes no me mostraran, si ustedes no me muestran, yo no les voy a valer esta parte. ¿Listo? Entonces, así ustedes tengan todos los cálculos, todas las cosas, no les voy a valer esta parte, ¿sí? Entonces el requerimiento es hacer la parte experimental para yo calificarles. ¿No? Lo mismo acá en simuladores, en amplificadores, perdón. Deben tener la parte de amplificador operacional para que yo les califique la parte de simulación. ¿Listo? Si no, todo esto que ven acá no va a contar en la calificación final. ¿Vale? Entonces esa es mi forma de calificar la parte experimental. También se hace lo mismo para las prácticas de aquí en adelante. Siempre lo manejo así. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Qué pena, profe. O sea, el experimento es cálculos, evidencia fotográfica e igualmente un video para mostrar que efectivamente sí se hizo la experiencia. Más que evidencia fotográfica, sí, ese es el video mostrándome el circuito funcionando. ¿Vale? Ah, ok, perfecto, profe. Sí, listo. Van a ver que no son muy complicados, realmente no se pueden grabar a partir de los celulares, yo no tengo ningún problema, entonces lo importante es que se evidencie correctamente el montaje trabajando, ¿vale? Bueno, entonces esos videos se tienen que entregar junto al PDF de la solución del taller, pues en la fecha que ya les dije, el 2 de mayo, ¿vale? Bueno. Ok. Ya listo, pasando de esto, pues vamos les voy a mostrar el taller de laboratorio número 3. Como ya les dije, las dos partes están muy bien diferenciadas. Una es de diodo Zener y otra es de amplificador operacional. La primera parte, pues obviamente es muy diferenciada de la de amplificadores. Más o menos como lo tomo yo. La parte de diodo Zener es como lo que complementa y lo que termina la parte de diodo, ¿sí? Entonces ya vimos el diodo con sus características, con sus formas de modelamiento, también con sus aplicaciones en las configuraciones con diodos, ¿sí? Y vamos a terminar mirando el diodo Zener en sus modalidades de regulador. Bueno, primero su comportamiento de manera inversa, luego como un regulador. Entonces aquí vamos a verlo funcionar como vamos a ver las curvas de regulación de línea, las curvas de regulación de carga, ¿sí? Que son dos conceptos diferentes que planteo abordar la próxima semana. Y bueno, eso sería lo que se observa de Zener, ¿vale? Ahora, la siguiente parte es la parte de amplificadores operacionales, que es un elemento que se ve muy de pasada en circuitos, pero que realmente tiene un uso bastante frecuente en lo que es el laboratorio. Realmente, cuando ustedes en instrumentación, en otro tipo de ambientes, ustedes vayan a montar un circuito amplificador, normalmente lo que se utiliza es amplificadores operacionales. Obviamente sin desmeritar los amplificadores con transistores, que es nuestro siguiente tema. Entonces miren que esto como que la ventana de los diodos nos muestra así hacia lo que hemos hecho, hacia el pasado. Y esto, la parte de amplificadores, la incluyo, es más que todo para que ustedes miren hacia lo que se viene, ¿sí? Los conceptos de amplificación, de ancho de banda, que se ven acá, van a ser muy útiles para cuando ustedes empiecen a ver la parte de amplificación a partir de transistores BJT o MOSFET. ¿Listo? Entonces, la idea es hacer estos montajes, diseñarlos, pues simplemente es el cambio de estas resistencias, a partir de eso se diseña.
Entonces, pues bueno, hay mucha información en internet, en los libros de cómo se realizan estos cálculos y cómo se pueden darle valores a estas resistencias pues para tener cierta señal a la salida, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a ver acá, más como para darle un uso al simulador, es todo lo relacionado con frecuencia y ancho de banda. Entonces, bueno, esta clase, la parte teórica la vamos a dedicar a eso. Y bueno, pues ya eso es como la parte final de amplificadores y ya terminaríamos el taller. Bueno, entonces, como les decía, vamos a empezar a mirar algo del simulador. Y pues en general un tema que es muy frecuentado en la parte de la ingeniería. Realmente es muy complicado que uno, bueno, a menos que se opte por la parte de la programación pura, que uno no vaya a utilizar pues, como tal, y algo pues muy útil, unas herramientas muy buenas para el análisis de diferentes circuitos, que es la respuesta en frecuencia. O sea, toda la parte relacionada con señales y sistemas que tiene su propia materia, vamos a verla aquí de manera pues algo muy resumida, porque como les digo, si lo que yo les fuera a explicar se explicara de manera detallada con todos los cálculos necesarios para la cuestión, eso demandaría un curso completo y hasta dos, porque ya sabemos, señales y sistemas tiene primera parte y segunda parte, la venganza de las señales. Entonces, bueno, vamos a proceder a explicar esta parte y luego al final van a ver cómo se relaciona con lo que estamos viendo. ¿Listo? Como les digo, no voy a incluir cálculos matemáticos porque esto es una cuestión muy hijo de madre. Pero pues lo importante es que tengan ustedes una apropiación y sepan que las cosas, por decirlo así, existen. Sepan que existe un mundo de la frecuencia, tanto como el mundo del tiempo, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Imagínense que ustedes tienen un circuito, un elemento por el cual ustedes le van a introducir una señal, un estímulo. Bueno, este circuito, cajita, esta función, ¿sí? Realmente, pues el nombre que se le da en general es un sistema, ¿sí? Un sistema que se tiene su propia, o sea, tiene su forma de interactuar con las señales, de tal manera que pues si uno le mete una señal X de este sistema, salga una señal Y. Entonces, esto es lo que hay acá. Por ejemplo, puede ser un circuito, puede ser, no sé, bueno, realmente somos, aquí en esta parte estamos explicando son circuitos, entonces pues más referencias pues como tal, bueno, esto puede extrapolarse un montón de cosas, pero sí lo vamos a usar para circuitos, no hay ningún misterio pues. Entonces, pongamos de ejemplo un circuito y vamos a ver cómo este
tiene un cierto comportamiento en cuanto a las frecuencias que le entran. Voy a poner de ejemplo un circuito que manejamos la vez pasada, que es el de un circuito sujetador. Independientemente de esos valores, pues lo que queremos de ese circuito es, bueno, lo que nos interesa es que cumpla con su objetivo, ¿no? Está quedando tan horrible. Bueno. Y pues su objetivo, si se tiene una carga, es poder esta señal de entrada, sujetarla, tener una señal de salida que tenga un offset, ¿sí? Un determinado offset que va a ser el voltaje con que se carga este capacitor. Ahora, para que se cumpla su objetivo, para que el desempeño de este circuito sea óptimo, nosotros sabemos, y ya pues lo hemos visto, que lo importante es cumplir una serie de recomendaciones. Dentro de estas pues está que el tau, es decir, el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la capacitancia de este circuito, sea mucho mayor que el periodo de esta señal. Dado que, pues como sabemos, si nosotros tenemos un periodo muy grande, puede darse la oportunidad de que este capacitor se descargue. Si este capacitor se descarga, pues la salida ya no va a mostrar su offset como tal, sino pues se va a ver como un cargue y descargue producido por este circuito. Entonces, esta condición se nos da para que se nos dé un buen desempeño. Entonces, si nosotros lo viéramos de esta manera, si hiciéramos un gráfico, como por decirlo así, de frecuencia en función, de desempeño en función de la frecuencia, diríamos que el mejor desempeño se logra obviamente cuando se cumple esta condición. Y pues esta condición obviamente pues el periodo es el inverso de la frecuencia, lo cual nos dice que si esto se debe cumplir, pues debe haber una frecuencia mínima de la cual yo no podría disminuir más que eso, porque nuestro circuito ya empieza a funcionar mal, ¿no? Entonces, pues decimos que debe haber una frecuencia mínima desde la cual, si yo me paso más abajo, voy a tener un mal desempeño, ¿sí? Entiéndase mal desempeño como el descargue del condensador y que nuestra salida no se vea con un offset, sino se vea con un descargue. ¿Listo? Entonces podríamos decir que si entre más abajo nos vayamos de esta frecuencia, pues el desempeño va a ser peor, ¿no? Podemos dejarlo así. Ahora, si nosotros cumplimos esta regla, si nosotros tenemos todo funcionando a las mil maravillas, pues vamos a tener un desempeño. Si vamos cambiando la frecuencia, igual deberíamos tener un buen desempeño, ¿sí? Digamos que esto sería como el óptimo. Pero llega un momento en la parte cuando nosotros subimos tanto la frecuencia, y de hecho algunos en sus talleres pues me lo comentaron, en donde pues este diodo va a empezar a no rectificar su funcionamiento
se va a ver alterado por el efecto que vimos en el taller número 1, que es el tiempo de recuperación inverso. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Parte de la señal en inverso se empieza a filtrar y eso va a ocasionar que el capacitor se descargue, ¿sí? Si este diodo no funciona correctamente, no apaga y no prende o sea, como que la relación de apagado y encendido no es muy buena con respecto al subperiodo, lo que va a pasar es que este capacitor se va a descargar y pues se va a ver un mal desempeño. Entonces, podríamos hablar de que después de cierta frecuencia, nuestro desempeño va a empezar a decaer, tal cual como anteriormente, en una frecuencia pequeña, nuestro desempeño empezaba a también, y nos íbamos para atrás, empezaba a decaer. Bueno, este comportamiento que dibujamos acá es el que nos refleja la definición de ancho de banda de un circuito o de un sistema. Ancho de banda, BW, es, pues, como definición, tiene, bueno, en los circuitos, el espacio entre una frecuencia mínima y una frecuencia máxima donde los circuitos funcionan de manera correcta y no tienen alguna interferencia debido a algunos problemas transitorios, como lo son, por ejemplo, el descargue de un capacitor, ¿sí? Entonces, el ancho de banda matemáticamente va a estar definido por la resta entre la frecuencia máxima y la frecuencia mínima. ¿Listo? Entonces, este espacio es el que se va a considerar un ancho de banda. Y pues si nosotros fuéramos fabricantes, tendríamos que poner muy claramente que nuestro circuito es para utilizar hasta cierto valor de frecuencia y desde cierto valor de frecuencia. Que valores para fuera de ese rango, nuestro circuito no va a funcionar. Tal cual como lo hacen los fabricantes de los elementos. Todos tienen un ancho de banda, todos dicen hasta qué frecuencia pueden funcionar correctamente sus circuitos. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? Bueno, perfecto. Listo. Entonces decimos que este sistema independiente que pues nosotros le podemos meter cualquier cosa, hay que tener cuidado en que tiene una característica que es su ancho de banda y pues nosotros al meter señales de entrada pues tenemos que estar atentos de que nuestra señal solo va a funcionar en rango de ciertas frecuencias. ¿Listo? Eso como para tenerlo en cuenta. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo se puede hallar esto a partir de nuestro simulador. Bueno, además del ejemplo de los circuitos que veíamos en la clase pasada, vamos a ver uno que es justamente de los que vamos a ver. Bueno, este esquemático incluye tres diferentes circuitos, tres circuitos iguales, pero montados cada uno con elementos distintos, con integrados diferentes. Este lo monté con un LM741, este con un 348 y este con un LF353, ¿vale? Todos hacen lo mismo. La idea de este circuito es que es un un amplificador inversor.
Entonces me amplifica la señal las veces que yo quiera y también la invierte. Vamos a verlo. Esperen un momento que vamos a quitarle esto de acá. Bueno, vamos a ver. Entonces, de una entrada, como la vemos, de 5 a menos 5 voltios, sinusoidal, perfecta, vamos a obtener, según lo que yo especifiqué, que se amplifique 3 veces mi señal. Y como consecuencia de esa amplificación también tenemos un desfase de 180 grados de esta señal, como lo vemos acá. Entonces, las señales están como, sí, están desfasadas o invertidas. Es como prácticamente si lo hubiéramos, si esta señal de entrada la hubiéramos multiplicado por menos 3. Bueno, fijémonos que ahí está funcionando perfectamente. En K. Por ejemplo, si nosotros lo probáramos con 100, si le pusiéramos a la fuente sinusoidal 100, igualmente miren que nos aumenta desde 15 a menos 15, está funcionando bien, no tiene ningún problema. Sin embargo, si ya de 1K pasamos a 10K en frecuencia, 10 kHz, vamos a ver que nuestro circuito ya no funciona tan idealmente. ¿Por qué? Fíjense ustedes que vamos a tener una alteración de la señal. Aunque la señal de entrada está entrando perfectamente, ya nuestra señal de salida no está amplificada 3 veces. De hecho, hay una degeneración de la señal. Ya no es una señal sinusoidal, es una señal triangular. Y ya no va hasta 15 voltios. Ahora va hasta 8 menos 8 voltios. Además de eso, ya ese desfase de 180 grados que veíamos anteriormente ya nos está llevando a cabo. Hay un desfase distinto, ¿sí? Fuera de lo que uno normalmente calcularía. Entonces ya es un indicio de que si yo subo mi frecuencia a este valor, voy a tener problemas en mi salida. Mi salida ya no, o sea, bueno, mi sistema, mi circuito no va a ser lo que se supone que debería estar haciendo. Ahora, miremos qué pasa si ya lo seguimos aumentando y vamos a probarlo a 10 kHz. La cosa es tan grave que, si recuerdan, el verde es la entrada, el voltaje de salida es el azul. Entonces, ya no está amplificando a 15 voltios, ni siquiera está amplificando a 8 voltios como cuando lo probamos anteriormente, sino que la señal se está viendo atenuada. Fíjense ustedes cómo sería la señal de salida. La señal de salida sería menor a 1 voltio de amplitud, y obviamente está totalmente degenerada. Entonces ya sabemos que para valores desde 10 kHz ya empieza a dañarse todo, y ya para valores más grandes peor es el desempeño, tal cual como lo veíamos en el esquema. El desempeño se cae después de cierto valor mínimo, y si lo exageramos más en frecuencia, peor va a ser la cosa. Bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos para saber hasta qué valor de frecuencia más o menos se comporta bien? Bueno, realmente podríamos hacer varias mediciones como las que he venido haciendo y tomar datos. O podríamos usar una de las formas, una de las modalidades de simulación que tiene este circuito. Entonces, vamos a verlo. Vamos a, en vez de correrlo en el tiempo, vamos a correrlo de una manera muy distinta. Bueno, entonces, perdón, es que claro, estaba acá, listo. En simulación vamos a editar
nuestra simulación y ya no vamos a simular en transient, que es en función del tiempo, sino vamos a pasar a la parte de análisis ASI. ¿Listo? Bueno, entonces ahí nos salen diferentes opciones. Entonces nos va a decir tipo de barrido. Bueno, lo que queremos hacer es un barrido en frecuencia en vez de un barrido en tiempo. Lo que estábamos viendo acá es un barrido en tiempo. En frecuencia, pues obviamente la variable independiente debe ser frecuencia. Entonces nos pregunta, ¿cómo quiere que sea ese barrido? ¿Quiere que sea en octavas? Es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. O que sea en décadas, es decir, 10, 100, 10.000, 100.000, 1.000.000. ¿Sí? Bueno, lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, bueno, ya saben. O bajo una lista. Bueno, aquí en esta parte yo voy a poner décadas. ¿Por qué? Porque analizándolo en décadas es mucho más sencillo observar este comportamiento que cambia mucho a partir de que cambia cada década simulador. Vamos a ver lo que nos sirve ese tipo de simulación. Bueno, nos pregunta cuántos puntos queremos que tome por década. Entonces, más o menos, si yo voy a tomar unas 5 décadas, pues que haya unas 50 simulaciones estaría bien. No se vuelve tan larga la cosa. Entonces le voy a poner 10 puntos por década. Considerando una década de, por ejemplo, de 10 a 100 o de 100 a 1000, ¿vale? La frecuencia de inicio, empecemos con una frecuencia pequeña, de pronto 10 Hz, y terminemos en una frecuencia grande, por lo menos puede ser un megahertz, 1000K. Listo, nos va a salir tal cual para pegar una frasecita pues, que denota un tipo de simulación. Y vamos a ver cómo nos va. Bueno, estos, miremos algo primero. Tal cual como les dije, nos muestra un gráfico cuyo eje X está dedicado a la frecuencia y que avanza de década en década. Es una escala logarítmica, ¿vale? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la entrada. ¿Cómo nos sale la entrada? Bueno, sale algo muy raro, porque yo le doy solamente un clic, solamente me estoy enfocando en una de las señales, pero igualmente me está saliendo dos líneas y dos ejes, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el de la izquierda es muy raro porque está en una unidad llamada decibel que denota pues un tratamiento logarítmico. Bueno, lo que primero podemos hacer es mostrarlo en las variables que ya conocemos. Entonces, esta es una representación Bode, les presento, que puede hacerse de manera logarítmica, de manera en decibeles o de manera lineal. Vamos a escoger lineal. ¿Para qué? Para que nos muestre los valores en voltaje. ¿Listo? Pues fíjense que ya la salida nos sale en 5 voltios, por lo menos la línea sólida. La línea sólida obedece al eje que está a la izquierda y la línea punteada obedece al eje que está a la derecha. Entonces fíjense que 5 voltios. Ahora, fijémonos en el eje de la derecha. Este eje está en grados. ¿Qué nos denota? Nos denota la diferencia grados de nuestra fuente, de la fuente que estamos utilizando con respecto a la medida que estamos tomando. Entonces la diferencia es 0. ¿Por qué? Porque esta fuente no tiene
esta señal que estoy captando, la estoy captando directamente de la fuente, y si la fuente empieza en 0 grados, pues no va a tener ningún desfase esta señal. De hecho, una cuestión, si ustedes quieren que este funcione, que para hacer el enlace se me olvidó comentarles, a esta fuente ustedes le tienen que agregarle estos valores que se ven acá. Small Signal AC Analysis, valor AC de amplitud y valor AC de fase. ¿Qué son los dos valores que se nos están mostrando acá? Porque son como las referencias. Primero el valor de amplitud, porque queremos que siempre sea la misma amplitud. Lo que queremos hacer es un cambio en la frecuencia, la amplitud no va a cambiar. Y de la fase, porque pues como ustedes saben, la fase es un factor importante en cuanto a lo que es frecuencia. Si tenemos una fase distinta, pues esto va a repercutir en nuestros cálculos de frecuencia. Entonces por eso se pone 0. O bueno, pueden poner la que ustedes quieran, pero ya se sabe que la referencia va a ser 0. Los demás valores que se midan van a estar referenciados a partir de ese 0. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver cómo resulta la salida. Listo. Entonces, comparemos las dos. La verde era una señal constante. Todo el espectro que estamos observando, el espectro de 100 Hz a 1 MHz. Lo que nos decía que esta fuente, pues, bota una señal perfecta para todo, o sea, para todas las frecuencias. No va a tener ningún problema. Ahora, la azul sí muestra un comportamiento muy parecido al que hicimos anteriormente en nuestro diagramita de desempeño, ¿sí? Se ve como hay como una especie de meseta y luego de cierto valor se cae. Aquí no, pues no tenemos una meseta completa, se denota que pues el funcionamiento de este amplificador es bueno para frecuencias pequeñas, pero para frecuencias bajas no lo es. Y nos va a mostrar que aproximadamente después de cierto valor, ya el valor final de voltaje va a ser mucho menor al que estamos viendo, ¿sí? Ya va a empezar a decaer, hasta que en algún momento pues el resultado sea muy, muy, muy pequeño. ¿Listo? Y lo mismo en los grados. ¿Se acuerdan que antes veíamos cómo se desfasaban las señales de entrada y de salida? Lo mismo acá. Vamos a ver que esta línea punteada nos muestra que después de cierto valor vamos a tener un gran problema. Vamos a tener, bueno, no un gran problema, sino vamos a tener un desfase. Listo. Bueno, entonces esto sería el diagrama Bode de la salida del amplificador operacional, del amplificador inversor montado con el amplificador operacional LM741, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿dudas, preguntas hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, habían en el taller pasado casos en los que uno tenía que tomar en cuenta los valores después de cierto tiempo para que fueran lineales. Y entonces, porque antes de eso, como que el capacitor no se había cargado bien y no debíamos tomar esos datos. ¿Aquí eso no se toma en cuenta o cómo hacemos? Bueno, aquí realmente sí, bueno, no lo tiene tanto en cuenta
porque el elemento que estoy usando pues sí, no, eh, como que, o sea, el circuito que estoy utilizando pues empieza, por decirlo así, ya cargado, por decirlo así, o sea, no tiene un desfase en el primer ciclo. Se podría ver que sí, este análisis se haría como en el primer instante y podría tomar ese valor como adecuado, por decirlo así. Para eso lo que podríamos hacer es cambiar la fase. Mentiras. Pucha. Sí o sea, sí se toma ese efecto. Si viéramos, por ejemplo, el sujetador, sí lo que se vería acá sería el primer ciclo. Eso sí es cierto. ¿Cómo arreglarlo? Miércoles. Ahí sí me corcha. Realmente tendría más o menos idea, pero habría que ver cómo hacer para que solamente tome el comportamiento ya cuando ya el condensador está cargado. Y creo que sería cambiando las condiciones iniciales del condensador, ya para que evidencie su estado estable, más no su estado transitorio. Bueno, tendríamos que verlo, pero es una muy buena pregunta. Lo importante, lo bueno es que acá, de aquí en adelante, lo que vamos a usar, los circuitos ya empiezan de por sí cargados. ¿Listo? Entonces no hay problemas con esas discrepancias de que el estado transitorio y el estado estable, sino que solamente ya empieza de por sí el estado estable, entonces ya no tenemos problemas con eso, ¿vale? Y le quedo debiendo esa duda. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿más preguntas? Ay, mesetas con ese, sí, uy. Terrible, meseta, no maceta. Bueno, entonces, este sería el comportamiento de nuestro comportamiento de frecuencia de nuestro circuito. Ahora, ¿cómo se calcularía su ancho de banda? Pues vamos a verlo. El ancho de banda realmente, pues en la anterior yo lo tomé como muy campantemente desde la parte más arriba, pero realmente no es así. Hay una parte del taller donde les va a pedir el cálculo del ancho de banda. Y pues en ese momento ustedes van a ver que efectivamente no es, o sea, tiene que calcularse desde otro momento, desde otro punto de voltaje. Realmente la definición nos va a decir que el ancho de banda se toma en el momento en que la salida cae de su máxima potencia a la mitad. O sea, es decir, que esta señal de salida de la potencia que podía entregar en un primer momento, ya solamente está entregando la mitad. Pero bueno, entonces alguno diría, bueno, si solamente es la mitad de la potencia, entonces digamos, pues solamente sería la mitad del voltaje. No, no es así. Si esto lo viéramos de esta manera, como voltaje máximo al cuadrado sobre R, dejamos este 2. Realmente, ¿a qué valor nos estamos refiriendo? ¿Sí? De voltaje. Sería al valor de voltaje dado por
el voltaje máximo, digamos el voltaje de corte, será igual al voltaje máximo sobre raíz de 2. O si lo quieren ver, 1 sobre raíz de 2 es 0.707 con un montón de números, infinitos números después. Pero bueno, es una aproximación muy buena, 0.07. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos calcular el ancho de banda, calcularíamos de 15 voltios multiplicado por 0.707, que es más o menos 10.6. Entonces lo ubicaríamos como por aquí. Este sería el valor de corte. Entonces, como tal, esta frecuencia máxima sería como 250 más o menos. 250 kHz. Ahí ya, fuera de eso, ya nos hemos salido del ancho de banda. Y pues el ancho de banda estaría contemplado entre este punto y este punto. De hecho, desde 0 Hz, ¿no? Porque este circuito amplifica muy bien las señales desde lo más pequeños. Aunque bueno, 0 realmente, una señal de 0 Hz sería una constante. Entonces, bueno, el ancho de banda serían 250. ¿Listo? De hecho, este ancho de banda cambiaría para cada uno de los amplificadores. Fíjense que esta respuesta en rojo, el ancho de banda es más grande. Y si lo vemos del LF, pues el ancho de banda es gigante. Mucho, mucho más grande, más allá de 1 MHz. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Como las diferencias de cada uno. Los tienen mejor comportamiento en frecuencia que otros. ¿Listo? Listo. Entonces, igual vamos a seguir utilizando nuestro circuito de LM. Entonces, listo. Sería este ancho de banda. Y pues sabemos que, por ejemplo, aquí, el ancho de banda es de 250 kHz para este sistemita, para este circuito. Ahora, ya consideramos lo que respecta al sistema. Vamos a ver lo que respecta a la entrada. Porque la entrada obviamente tiene unas características en frecuencia. Entonces, realmente, si nosotros consideramos un circuito, una entrada, perdón, sinusoidal, digamos que esto es perfectamente sinusoidal, en función del tiempo, pues vamos a poder saber por ejemplo, su frecuencia, ¿sí? Su amplitud y bueno, y su forma, ¿no? Ahora, ¿qué si les digo que hay una forma de esta función transformarla a una función que no, que su variable independiente no sea el tiempo, sino la frecuencia? Es como otro tipo de ver la misma función, de poder extraer pues las mismas variables que vemos allá arriba, pero ahora en en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, si nosotros consideramos una sinusoidal con una frecuencia f, nosotros f
fs, nosotros en el dominio de la frecuencia esta señal transformada se vería de esta manera. Es un impulso, un elemento que solamente tiene dominio en ese valor y no más, y ubicado en fs y con la amplitud al medio. La herramienta, la transformación que hacemos es una transformación denominada transformación de Fourier. Que lo que hace es pasar del dominio del tiempo, las señales, al dominio de la frecuencia. Es otra representación de una misma señal. Fijémonos que la información de amplitud y de frecuencia siguen aquí puestas. Como es una sinusoidal perfecta, una señal armónica que solamente tiene una sola frecuencia, pues en este esquema de frecuencia solamente sería representada en un solo valor, fs. Es por eso que esto se ve como una especie de impulso, ¿sí? Lo que nos indica que esta función solo tiene una frecuencia. Si por ejemplo tuviéramos una señal producto de una suma de dos sinusoidales de diferente valor de frecuencia, lo que veríamos sería, por ejemplo, aquí sería, este es el esquema en función de la frecuencia, veríamos dos distintos impulsos, como los vemos acá. Uno en 3pi, bueno, esto sería realmente en 3, bueno, así, 3 teta y en 5 teta, ¿sí? Bueno, esto sería dividido 2πf, pero 2pi. Pero bueno, el caso, ¿sí? O bueno, pongámoslo así. Seno de 3, seno de 2pi, 2πt, seno de 4πt. Este sí sería, bueno, esta es la frecuencia, sería 2, perdón, sería 1. Hz. Y la frecuencia de este impulso sería 2 Hz. Porque esta señal tiene incidencia en dos diferentes frecuencias, entonces pues por eso en la representación se veía con dos impulsos. Si fuera la suma de tres diferentes frecuencias, de tres diferentes señales con diferente frecuencia, pues se verían tres impulsos, ¿sí? Así. O si por ejemplo fuera una señal que tuviera un rango de frecuencias entre 1 Hz y 2 Hz, pues se vería algo como así, se vería algo como una mesetica, ¿sí? Lo que nos indica que esta frecuencia, todas las frecuencias que tiene están entre 1 y 2 Hz y cada una de estas componentes tiene un valor B. Es solamente otra representación. Veamos un ejemplo. Vamos a considerar un circuito inversor. Ay, perdón, no. Un circuito sumador, perdón. Ay, perdón.
y un camino acá. Este que vemos acá, este circuito, es un sumador de dos señales, una seno de 500, seno con 500 Hz y otra seno a 100 Hz. Vamos a ver el resultado. Bueno, la primera señal es esta. La segunda señal es esta otra, un poquito más grande y con una frecuencia menor. Y el resultante sería esta señal rara roja que vemos acá, de la cual pues no podemos definir cuál es su frecuencia. ¿Por qué? Porque tiene dos. De hecho, pues ahorita la frecuencia sería la más, la más pequeña de estas. Entonces sería 100 Hz. Pero bueno, ¿cómo se vería en el dominio de la frecuencia? Ahorita explico cómo hago este cambio, cómo saco esta función, pero bueno, lo importante es que lo vean por el momento. Pues tal cual, vemos que como la primera fuente tiene una frecuencia de 500, vamos a tener un impulso en 500 Hz, y como la segunda tiene un valor más grande de amplitud y una frecuencia de 100 Hz, pues la vemos aquí representada. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos, muchachos. Digamos, ¿creen que hay un tipo de transformada que hace que todas las señales en tiempo se vean de otra manera en frecuencia, pero que tienen la misma información? ¿Un octavo? No sé. ¿Un octavo? ¿Un octavo a qué se refiere Juan David? Ok, bueno, me creen. Créanme hasta el momento. Ah, ok. Pero me creen. Listo. Como les digo, esto va a ser parte de su... Esto es el segundo corte de señales. Cómo hacer transformadas en Fourier. Pero bueno, la idea es que un elemento en función del tiempo, una señal en función del tiempo se puede ver como otra señal en función de la frecuencia. De hecho, pues, si ustedes quieren, de hecho, si vamos más allá, Fourier nos dice que todas las señales, independientemente sean cuales sean, no solamente para sinusoidales, sino cualquier otra, se pueden pasar a Fourier. Se puede pasar a este dominio, el dominio de la frecuencia. Y todas van a representarse a partir de impulsos. ¿Por qué? Porque de hecho, y esto se ve a final de cálculo integral, pero pues se lo recuerdo por si todavía no lo han visto o bueno, no lo recuerdan. Todas las señales, todas las funciones, cualquier función puede ser como tal reconstruida a partir, bueno, toda señal puede ser reconstruida a partir de una sumatoria de sinusoidales que tienen, perdón, a sub i, una sumatoria de infinita de señales sinusoidales que tienen diferente coeficiente y que pues que tienen una diferente frecuencia. ¿Vale? Siendo que todas las señales pueden verse como sinusoidales, pues cualquier señal va a verse transformada
en una serie de impulsos cuando se quiere pasar a la frecuencia. Veamos un ejemplo. Denme un segundito. Es que no tenía abierto el video y lo voy a hacer a partir de un videito de YouTube. Bueno, listo. Esto que vemos acá, este video, lo que quiere representar cómo físicamente las señales en función del tiempo pueden verse, o bueno, cómo se van a ver, o bueno, cómo puede una señal sinusoidal representar otras señales solamente utilizando sumatorias de diferente frecuencia y de diferente amplitud. Entonces, lo que nos está mostrando es cómo las señales, al moverse a cierta velocidad, por ejemplo, la azul se mueve a una velocidad más pequeña que la roja, una más pequeña que la rosada, como a partir de la sumatoria entre estas dos, we can add together 4 sine waves. Vamos a representar una señal cuadrada. ¿Escucharon bien? Cuadrada. Entonces, si le agregamos cada vez más componentes de más frecuencia, vamos a ver cómo el resultado final va a ser una señal es que bueno, aquí lo mostré desde antes. Por ejemplo, esta es la suma de dos señales. Si sumamos dos señales con un valor, con ciertos valores de amplitud, vamos a tener algo más parecido a una cuadrada que una sinusoidal. Y si seguimos haciendo esto, aumentándole señales de mayor frecuencia, vamos a poder acercarnos más a la función que queremos. Diremos, pues, si alguien quiere ver, pues bueno, aquí lo pueden ver el nombre del video y pues se llevan una mejor impresión. Pero lo importante es que se va construyendo una señal sinusoidal, una señal cuadrada a partir de solo la suma de señales sinusoidales. Entonces veámosla acá. Si sumamos 2, nos vemos así. Si sumamos 3, si sumamos 4, si sumamos 5, fíjense que cada vez está siendo más aproximada a una función cuadrada. Y esa es la idea, que esta función cuadrada puede verse como la suma de diferentes sinusoidales de diferente valor de amplitud y de diferente valor de frecuencia. Si lo hacemos extrapolado al infinito, vamos a ver que podemos lograr nuestra señal cuadrada perfecta. Fíjense una cosa, aquí la forma de lograrlo fue, por ejemplo, que las frecuencias pares, por ejemplo, 2 teta, 4 teta, 6 teta, los coeficientes eran 0. Y pues de esta manera pudimos hacer, con esta serie, pudimos hacer que las sinusoidales representaran una señal cuadrada. Vamos a verlo aquí en la simulación. Aquí yo tengo una señal cuadrada. Cuadrada. Esta señal cuadrada. Vamos a ver
cómo se ve aplicándole la transformada de Fourier. Entonces es solamente esta, esto es solamente la cuadrada. Vamos a ver. Entonces, para hacer la transformada de Fourier, realmente eso se hace de manera matemática. Sin embargo, nuestro programa tiene una herramienta que se llama transformada rápida de Fourier. Esta transformada lo que hace es hacer una serie de cálculos numéricos, de métodos numéricos, de tal manera que puede representar, puede hallar más o menos los componentes en frecuencia de esta señal y arrojar más o menos cómo se verían, muy aproximadamente cómo se verían las señales, ya no en función del tiempo, sino en función de la frecuencia. Entonces, para hacer esto, simplemente vamos a estar aquí en la señal, como tal en la ventana de nuestra señal. Para esto sí es importante que hagan muchos ciclos, de tal manera que el programa tenga más información para poder saber qué frecuencias tiene esta señal. Entonces vamos a dar clic derecho y vamos a dar en View, a acceder a la parte que dice FFT. Acá nos va a preguntar cuál elemento queremos. Profe, creo que seguimos viendo la pantalla de YouTube. Sí, señor, totalmente cierto. Perdón. Perdón. Y de hecho ni siquiera usé el audio, podría haber seguido presentando normalmente. Bueno. Veamos aquí en el simulador. En el simulador tengo una señal. Tengo una señal cuadrada. Tiene muchos ciclos, ¿sí? Pero bueno, es una señal cuadrada. ¿Listo? Desde 1 hasta -1. Ahora, si yo quiero ver su transformada de Fourier, como les digo, el simulador tiene una función que se llama transformada rápida de Fourier. ¿Cómo se accede a ella? Bueno, simplemente nos paramos encima de nuestra señal, le damos clic derecho y vamos a la opción de ver la FFT. FFT, Fast Fourier Transformer. Y le damos clic en la señal que queremos, no hay necesidad de modificar estos valores. Y bueno, cuando llegamos acá tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos cuando hicimos el barrido en frecuencia. Tenemos que cambiarlo a lineal. Entonces nos paramos encima de este eje, le damos clic derecho y lo cambiamos a lineal. Y vamos a ver que efectivamente esta señal tiene una frecuencia de 10 kHz. Fíjense que tiene una componente en 10 kHz. Luego tiene otra componente en 30 kHz. Es 3 veces más grande que su frecuencia fundamental. 5 veces la frecuencia fundamental. 7 veces la frecuencia fundamental. 9 veces. Fíjense que se repite. Tal cual como nos lo mostraba el videíto. El videíto nos decía que los elementos pares a partir de la fundamental, los múltiplos pares de la fundamental, eran los que conformaban esta señal. Y como vemos acá, efectivamente, hay un impulso en la frecuencia fundamental y hay impulso cada elemento impar, cada múltiplo impar de esta frecuencia fundamental. Hasta el infinito, ¿vale? Aquí son infinitamente más pequeñas, pero pues todo esto todas estas componentes hacen que se pueda representar esta cuadrada, ¿vale? Vamos a tomar una fotico, dejarla pues ahí. Listo. Bueno, preguntas, muchachos.
Entonces, como les decía, esa cuadrada puede verse representada como una sumatoria de sinusoidales, y esa sumatoria de sinusoidales, al pasarlas al dominio de la frecuencia, se ven como impulsos. Bueno, ahora vamos a juntar las dos cosas. Entonces, ya sabemos que esta entrada tiene componentes desde 10 kHz hasta el infinito. Y vamos a ver cómo sería la salida pasando nuestra señal de entrada a través de este sistema que tiene un ancho de banda determinado. Bueno, entonces el ancho de banda va a ser este mismo, es el mismo circuito. Entonces aquí lo vemos contrastado uno contra el otro. Y vamos a ver cómo sería la salida de esta señal. Bueno, antes de eso, bueno, ¿quieren ver cómo se ve una triangular transformada de Fourier? Se ve de esta manera. Esta señal de 10 Hz se ve así. 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz. Y aquí en el video también nos muestran cómo hacer una señal triangular, una señal de dientes de sierra, a partir de una serie, una sumatoria de una serie. Si nosotros sumamos las componentes, vamos a hacer, ahora sí incluyen las componentes pares e impares, vamos a poder lograr esta señal que vemos acá, la señal dientes de sierra perfecta. ¿Listo? Y efectivamente vemos que acá tenemos componente en la fundamental, tenemos componente en 200 Hz, 300 Hz y así, hasta el infinito, infinitamente más pequeñas en algún momento. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué se ve ese ancho como de la frecuencia, digamos, que se ve tan pronunciado en la primera? Bueno, es una muy buena pregunta. El problema de esto, de esta transformada rápida de Fourier, es que la hace a partir de la información que se ve acá. Entonces, si obviamente esto deberían ser impulsos sin un ancho, no deberían ser triangulitos, sino deberían ser solamente líneas. ¿Pero por qué se ven como triángulos? Porque el sistema, el método numérico que permite hacer la transformada rápida de Fourier no es tan exacto. ¿Cómo se puede hacer más exacto? Ampliando la cantidad de, por ejemplo, si ampliamos la frecuencia, si ampliamos la frecuencia vamos a tener más muestras y a partir de eso podemos hacer una FFT más precisa. Entonces, si tenemos más muestras, la FFT es mucho mejor.
la transformada rápida. Vamos a verlo acá. Fíjese que comparada con esta, que creo que sí la dejé, esta FFT y esta. Fíjese una cosa, bueno, aumentamos la frecuencia, obviamente, pero fíjese que y esto lo quiero disminuir y ya. Fíjese usted que acá se ve mucho más fina, por decirlo así, y eso es porque hubo más muestras y el sistema pues pudo realizar de una manera más aproximada la transformación de Fourier, ¿vale? Entonces, si usted quiere una buena transformada de Fourier, lo que tiene que hacer es que tener muchas muestras, muchos ciclos, de tal manera que el sistema pueda hacer algo más aproximado que si no tuviera tantas muestras. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sigamos con lo último. Listo, entonces, vimos que nuestra señal de entrada era esta. Ahora lo vamos a pasar a través de un circuito que tiene esta respuesta en frecuencia y vamos a ver qué pasa. Entonces para esto pues voy a modificar levemente este circuito. Ya no va a ser un sumador, va a ser simplemente dejémoslo como un triplicador, un circuito amplificador inversor. Eso. Y vamos a ver. La entrada. Ay, mentiras, el 4 no era. 3, el 3. Bueno. Nos va a demorar un poquito porque tenemos muchas muestras, pero bueno. Esta sería la entrada, perfecta, impoluta, súper bonita, señal cuadrada. ¿Y cuál sería la salida? La salida sería esta. Esta señal está multiplicada 3 veces, sí. Pero fíjense en una cosa. Está desfasada y sus lados ya no están verticales, están como diagonales. ¿Sí? ¿Qué pasa? La información se ha visto modificada. Hay algo que al amplificarlo no permitió que se amplificara de buena manera. La señal es una señal de 100 kHz, la cual está dentro del rango que nosotros dijimos que era, o sea, está dentro del ancho de banda de nuestro circuito, ¿no? Está dentro del ancho de banda. Entonces, ¿por qué me degeneró la señal? Bueno, vamos a ver una cosita. Vamos a ver esta señal, cómo es su transformada rápida de Fourier, la verde, es decir, la señal resultante. Solamente esta. Bueno, veámosla acá.
y comparémosla con la de entrada, la cual ya tenemos en el otro lado. No mentiras, veámosla así de esta manera. Entrada, sistema, salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué de diferente le ven de la entrada a la salida? La cantidad de impulsos unitarios. Sí, bueno, no son impulsos unitarios porque unitario sería que tienen un valor de amplitud de 1, pero sí, Sí. la cantidad de impulsos. Todos estos impulsos que vemos acá ya no están. Acá vemos un piquito pequeño, pero bueno, ¿qué se hicieron esos impulsos? Bueno, recordamos que nuestro ancho de banda era más o menos por acá. Era nuestro ancho de banda. Y fíjense que nuestras señales empiezan a faltar desde este punto. ¿Por qué los impulsos desde la entrada a la salida se perdieron? ¿Por qué están en la entrada y por qué no están a la salida? Porque la fuente sí es capaz de tomar esos impulsos, pero después de pasar por el sistema ya no los toma. O sea, el sistema no es capaz de trabajar esas frecuencias. No es capaz de amplificarlos, ¿no? Tal cual. Esa es la cosa. Fíjense que si comparamos la entrada con el sistema, vamos a ver que todas estas frecuencias en donde dijimos que ya el sistema empezaba a atenuar y a deformar las señales que estaban en ese punto, ya por eso pues ya no. O sea, si estas señales justamente son las que están faltando, es simplemente porque son las que son las que el sistema empieza a atenuar, son las que el sistema mismo, eh, el sistema dice yo no puedo amplificarlas. De hecho, ni siquiera las amplifica, peor aún, las atenúa. Porque si acaso, o sea, veríamos aquí, eh, vemos que la entrada es de 1, la idea es que amplificara esta señal. La fundamental no tuvo problema en amplificarla. La otra, pues también la amplificó. Pero las otras, además de no amplificarlas, las atenuó. ¿Por qué? Porque están fuera del ancho de banda. El sistema es incapaz de hacer el cometido con estas señales que están fuera del ancho de banda. Y por eso, pues las atenúa. Por eso ya aquí ya no existen. Entonces, pues obviamente, si nosotros tenemos una señal de entrada con una súper bonita, tal cual,
pero lo pasamos por un circuito que tiene un ancho de banda limitado, pues obviamente esta señal irán hasta el ancho de banda de, o sea, como que sería este ancho de banda iba desde 0 Hz hasta 250 Hz, de kilohertz, perdón. Entonces, esta salida irá desde el mínimo de estas dos, es decir, perdón, desde este punto tomará el más alto. De hecho, ni siquiera sería el mínimo, sería el máximo. Y esta salida, pues ya no podrá ir hasta el infinito, sino que tomará como el tope del sistema. Lo cual es la razón por la que nuestra señal se degenera tan feo. Porque le están faltando componentes, como vimos en el videito. Entre más componentes le sumábamos, más perfecta volvíamos la señal cuadrada. Si le quitamos esos componentes de más, pues la aproximación que se hace, no es tan buena a lo que es una señal cuadrada. Bueno, muchachos, dudas, inquietudes. ¿Listo? Entonces, claros ahí. La idea de esto que les estoy mostrando es que ustedes tengan en cuenta que se debe tener mucho cuidado con el ancho de banda de los circuitos. Si nosotros le metimos una entrada, pero esa entrada, parte de esa entrada está fuera del ancho de banda del circuito, lo que va a pasar es que ese circuito no va a tener, o sea, no solamente no va a hacer lo que debería estar haciendo, sino que peor va a degenerar y va a atenuar esa señal. Ténganlo muy claro para la parte cuando veamos amplificadores con transistores, porque vamos a tener señales que solamente van a poder ser amplificadas por ciertos amplificadores que tienen un mejor ancho de banda que otros. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Vale. Bueno, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. Hay una parte que dice los anchos de banda, pues ya saben cómo hacerlo a partir del simulador. Entonces, vayan metiéndole mano a esa parte, también a la parte de diodo Zener. Y bueno, ya hemos hablado de las fechas, pueden asistir o que sus compañeros de las anteriores, de los grupos del lunes, pues puedan asistir a la clase para hacer sus preguntas, avanzar en su taller y finalmente, pues después de que viendo los videos que quedó pendientes en enviarles, van a hacer su parte experimental. ¿Listo? ¿Claros? Sí, todo claro, profe. Vale, muchachos, entonces no sería más por hoy. Espero que pues les haya gustado la clase. Para mí, la primera vez que vi esa vaina de la respuesta en frecuencia fue muy como, uy, what the fuck. Estos ingenieros sí se inventan de todo. Muy desocupado ese señor Fourier, pero bueno, muy útil. Muy útil ha sido para la ingeniería. Entonces, bueno, ya saben, si quieren explorar más de cómo las señales se pueden ver en frecuencia, entren a esos videos de YouTube. Eso, cuando lo explican de manera gráfica queda muy claro. Y bueno, cuando empiecen a ver señales se acordarán de mí. O bueno, si ya vieron señales y no hayan entendido nada, pues bueno, espero que ahorita sí hayan entendido. Listo, muchachos, entonces nada, espero les vaya muy bien y pues nos vemos con ustedes dentro de 2 semanas, o si asisten la próxima semana, pues bueno, ahí nos veremos el lunes.
¿Vale? Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes por su asistencia. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, hasta luego.